el tema que hoy vamos a tratar y que se llama los beneficios de la disciplina. Cuando hablamos de disciplina, normalmente nos ponemos como serios. A ver, disciplina, ¿no? Nos van a castigar. Pero vamos a ver que hay algunos matices allí. Dice Hebreos 12:3, y acompáñame por favor, y si tienes tu Biblia te invito a que la abras, que puedas ir subrayando algunas palabras claves que vas a encontrar allí. Es bueno leer la Biblia siempre con un marcador, cosa que a veces en el móvil no se puede hacer, porque la Biblia que yo tengo en el móvil me marca todo el versículo. Y a veces el versículo, Dios me está hablando ahí en 3 palabritas solamente. Pero bueno, si tienes Biblia de lápiz, Biblia de papel y marcador, vamos al versículo 3. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, está hablando de Jesucristo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puedes subrayar la palabra desmayar, porque esto es lo que muchas veces se ve en bastantes cristianos, más de lo que nos gustaría. Gente que desmaya. No sé si alguna vez te ha pasado que te has desmayado, de repente se te baja la tensión, se te baja el azúcar, algo le pasa a tu cuerpo y ¡pum!, te quedas ahí como, incluso pierdes el conocimiento. Bueno, a algunos en la vida cristiana les pasa esto, se les baja la fe. La tensión de la fe se queda en mínimos y de repente frente a cualquier problema o tentación o enemigo o dificultad es como que me rindo, me desmayo, ¿no? Ya no voy a la iglesia, ya no voy a la célula. Es que el líder me ha dicho una cosa, me he desmayado, ¿cómo me ha dejado el líder? Es que el pastor predicó muy duro el otro día. No. Es que aquí no hay amor. Y se desmayan. Se les desmaya la fe por falta de disciplina, como vamos a ver. Dice, vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Bueno, eso fue la labor que hizo Jesús por nosotros. Combatir el pecado hasta la sangre. Él derramó su propia sangre para que yo no la tenga que derramar. Pero me está diciendo, oye, acuérdate, el sacrificio, la obra de Jesús, todo lo que Él sufrió, toda esa contradicción que siendo un hombre sin pecado murió como si fuera un pecador, eso es para que tú no desmayes. Eso es para que tú confíes en la obra que Él ha hecho. ¿Sí? Él resistió hasta morir desangrado para que tú no tengas que morir en tus pecados. Dice el versículo 5, y habéis ya olvidado, segunda mala actitud de los cristianos, olvidar. La primera es desmayar, como que, ya no puedo más. Perdona, pero yo he oído tantas veces esto de ya no puedo más. Es que no aguanto a tal persona. Es que no puedo seguir. Es que yo no sirvo para esto, y se desmayan. Pero otros lo que hacen es olvidar las promesas de Dios, la exhortación de Dios. Dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Está citando Proverbios capítulo 11. Y es algo que todo hijo de Dios debe siempre recordar, que hay momentos en la vida donde Dios me va a disciplinar. Y es por mi bien, es para que me vaya bien. Ahora vamos a entrar un poquito en detalle ahí. Pero a veces se nos olvida. Y no sé muy bien por qué se nos olvida. Porque la Biblia es muy clara. El Señor al que ama, disciplina. ¿No será que tenemos mucho del mundo todavía en nuestra mente y en nuestro corazón? Y pensamos que Dios es un coleguita
que siempre me tiene que estar dando palmadas en la espalda, que siempre me tiene que estar diciendo, va, venga, que no pasa nada, tío, has pecado, pues nada, venga ya, si yo soy bueno y te perdono, venga para arriba. Ah, que te has comido los diezmos, nada, no pasa nada, hombre, ya, yo te entiendo, yo soy tu colega, vámonos a tomar una caña al bar y nos olvidamos de esto, Pero Dios no es así. Dios es un padre y quizá por eso algunos padres en la iglesia necesitan recordar cómo es nuestro padre en la Biblia, que al que ama, disciplina. Y cómo nos cuesta a veces instruir a los papás para que disciplinen a sus hijos. Porque si tú eres padre, tienes que tratar a tu hijo con disciplina. Si no, no le amas. No le amas. Le tienes cariño, le tienes afecto, llámalo como quieras, la consanguinidad que no se puede borrar, pero no le amas. Es tu juguetito, te lo pasas bien con tu hijito o con tus hijos, pero no le amas si no le disciplinas. Tienes que tratarlo con disciplina. Y esa disciplina tiene dos matices. Hay una disciplina que es la que todos conocemos normalmente y es la que más nos asusta, que es la disciplina de la vara, es la disciplina de la corrección. Has hecho algo mal, te tengo que disciplinar. Te dije que recogieras la ropa y no lo has hecho, te tengo que disciplinar. Te dije que te pusieras a estudiar y apagaras la televisión y no lo has hecho todo lo contrario, te tengo que disciplinar. Te dije que no hables a tu madre faltándole el respeto y he oído cómo la ofendes con tu boca, te tengo que disciplinar. Te dije que compartieras los juguetes con tu hermano y no lo has hecho, te tengo que disciplinar. Esa es la disciplina de la corrección. Es dura. Es difícil. Normalmente los hijos no nos creen cuando les decimos que a nosotros también nos duele cuando les tenemos que dar con la vara. Más bien tenemos que enseñarles a nuestros hijos que a ellos les va a doler en el culete, a nosotros en el corazón, pero que nos duele. Nos duele, claro que sí. Y yo creo que a Dios le duele también cuando tiene que disciplinar a sus hijos. Porque Dios, no te olvides, también tiene sentimientos. Lo que pasa es que Dios no es como nosotros. Dios no se deja conmover o no se deja sabotear o chantajear por los sentimientos. Ay, mi hijito, lo veo llorar, entonces no le voy a dar. No, Dios no es así. Dios dice, necesito disciplinar a mi hijo. Él necesita que lo discipline. Y aunque me duela, lo voy a hacer porque le amo. Esa es la disciplina de la corrección. Y no gusta. No es fácil. Pero si somos padres, tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y desde luego, si nos consideramos hijos de Dios, tenemos que recordar que Dios nos va a disciplinar cuando le desobedezcamos. Es decir, que la desobediencia tiene consecuencias. Y pueden ser eternas. Porque si tú rechazas a Cristo, pues las consecuencias son eternas. Pero si tú aceptas a Jesucristo, las consecuencias también son eternas. Ahora, en nuestro día a día, el desobedecer la palabra de Dios también tiene consecuencias. Y esas consecuencias le llamamos disciplina, le llamamos vara. Por ejemplo, si tú te comes los diezmos, el Señor nos habla en Malaquías que eres expuesto al devorador. Y el devorador puede venir y meterle un bocado a tus finanzas. Y eso es lo que es una disciplina del Señor. Corrección. Porque a todos nos duele, ¿verdad? Cuando de repente nos ponen una multa por haber aparcado donde no era y uno dice, ¡ay, 100 euros! Lo que yo haría con 100 euros en las rebajas. Pues toma, para el alcalde de Barcelona, 100 euros, para que vaya él a las rebajas. ¡Ay, que iba a 130 en vez de a 120 y me ha puesto el radar 200 euros de multa y me ha quitado 3 puntos del carnet! ¡Oh, lo que yo haría con 200 euros! Pues toma, 200 euros para la DGT.
Y duele, ¿verdad? Lo mismo que le duele la vara a nuestros hijos cuando le damos. Claro que duele. Es que la vara duele. La vara de la corrección duele. Ese es un aspecto de la disciplina de la que viene hablando aquí Hebreos. Pero hay otro aspecto que la propia palabra griega que se utiliza allí para disciplina está más enfocada en este aspecto, y es el entrenamiento. La disciplina de entrenamiento. Entonces, esa disciplina de entrenamiento lo que busca es que nosotros tengamos un carácter sólido, un carácter como el de Jesucristo, que soporta las pruebas y las tentaciones, que soporta las presiones de este mundo, que soporta la opinión de la mayoría, que soporta la avaricia y la codicia y los peligros y toda clase de peligros que tenemos que enfrentar y de injusticias que tenemos que enfrentar en esta vida. Un carácter santo. Un carácter a prueba de la injusticia en la que vivimos en este mundo. Y esas disciplinas, vamos a llamarle así, esa disciplina de entrenamiento requiere tiempo, requiere constancia, requiere perseverancia, requiere un plan de trabajo, ¿no? Son estrategias de Dios para ayudarnos hoy en un entrenamiento para ser fieles mañana en lo que tengamos que enfrentar mañana. Y que tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe cuándo España pasará por una crisis económica. Dios sabe cuándo España tenga que pasar una guerra, una sequía, una pandemia, cualquier circunstancia. Dios sabe lo que va a ocurrir en este país o en esta ciudad, pero tú no lo sabes. Entonces Dios hoy te quiere meter en una disciplina, en un plan de entrenamiento para que mañana tú puedas pasar la prueba. Tú puedas estar firme en el día malo. Tú puedas pasar todos los valles que tengas que pasar. Pero esa tabla de entrenamiento empieza hoy. Es más, empieza desde el minuto 1 que recibes a Cristo. Es una tabla de entrenamiento para la fe. Y esta tabla de entrenamiento no incluye la razón, no incluye la opinión de las mayorías. En esa tabla de entrenamiento tú vas a ser capaz de formarte para cuando lo ganes todo o para cuando lo pierdas todo y poder seguir mirando al Señor. Mira, hay varias razones por las que nosotros podemos sufrir en esta vida. El sufrimiento en esta vida, quiero decirte, está garantizado. No es que lo anhelamos, no es que le decimos al Señor, Señor, métenos en sufrimiento, no. Pero Santiago dice, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. El Señor Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ten fe, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Hay una garantía para todos mis hijos, es que en el mundo van a sufrir. En el mundo van a sufrir. ¿Dónde estamos tú y yo ahora? Estamos en el mundo. Algunos dicen, no, los hijos de Dios ya no somos del mundo. No somos del mundo, pero ¿dónde estamos? En el mundo, ¿no? O sea, si hay un presidente corrupto, ¿a ti te afecta o no? Si hay un policía que pone multas injustas, ¿a ti te afecta o no? Claro. Por supuesto. Si hay una sequía en España, ¿te va a afectar o no te va a afectar? Te va a afectar. Si viene una pandemia, ¿te va a afectar a ti o no? Ah, no, pero yo soy hijo de Dios, yo viviré como si no hubiera pandemia. Bueno, la pandemia va a pasar y te puede afectar de diferentes maneras, pero te va a afectar. Yo también tuve que estar confinado en mi casa 2 meses y medio en el 2020. Estamos en el mundo, señores, y en el mundo hay aflicción. Ahora bien, ponemos esa premisa, esa base, no te olvides, porque el Señor dice, no te olvides para que no desmayes.
No te olvides que ya el Señor Jesús sufrió, confía en Él, no desmayes cuando vengan las pruebas, no te sientas sorprendido de que siendo hijo de Dios te echen de un trabajo, no te sientas sorprendido de que siendo de hijo de Dios venga un policía y te ponga una multa injusta, o te toque unos gobernantes corruptos que en lugar de usar el dinero de los impuestos, convenientemente lo usan para sus beneficios. No te extrañes de eso, no te extrañes de que siendo hijo de Dios enfermes, o un familiar tuyo se enferme y muera. No te extrañes, en el mundo habrá aflicción, pero el Señor Jesús dice, yo he vencido al mundo. Y tenemos varias razones o varias causas por las que vamos a pasar sufrimiento. En algunos casos va a ser por nuestra incredulidad. Si yo soy incrédulo, voy a sufrir. Fueron incrédulos aquellos judíos que vivían en Jerusalén y no hicieron caso de las profecías de Jeremías. Y Jeremías les dijo, mira, cuando vengan y asedien la ciudad, rendiros y conservaréis vuestras vidas. Pero si peleáis contra Nabucodonosor, vais a morir. Nah, tú eres un falso, tú eres un llorón, Jeremías, no te hacemos caso. ¿Qué pasó? Murieron. Claro, si la Biblia dice, vela, sé sobrio, y tú te dedicas a vivir la vida padre, y no velas, y no eres sobrio espiritualmente, vas a tener consecuencias por tu incredulidad / desobediencia. Pero a veces la causa de nuestro sufrimiento va a ser precisamente por nuestra fe, por creer y por ponernos del lado de Dios y de la verdad y de sus mandamientos y de Israel. Y vamos a sufrir por hacer bien las cosas y hacerlas a la manera de Dios y dándole gloria a Dios. Y ese es un sufrimiento, si cabe, que ahí es donde podemos decir, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque no es por mi mala cabeza, no es por pecar, es por hacer bien las cosas. Acuérdate de José. José hace las cosas bien, pero ¡pum!, le salta la fulana esa y lo acusa de intento de violación. Estaba haciendo bien las cosas. Él no quiso ni tocarle nada, ni ponerle una mano encima. Él fue íntegro, fue honesto, fue puro, pero aún así lo inculparon y a la cárcel. A veces, haciendo bien las cosas, te va a resultar en perjuicio para ti, pero en gloria para Dios. Bueno, a veces va a tocar sufrir así. Le compartes a alguien en el trabajo y te deja de hablar. O todos te dejan de hablar porque dicen, mira, el curita, el cristianito, el santurrón, el que cree que hace todo bien, y te empiezan a machacar. O quizás es tu familia la que se mete contigo a causa de tu fe, a causa de hacer bien las cosas. Bueno, son diferentes razones. A veces es por el pecado, ya no mío, sino de mis antepasados, por herencias de maldición, o por el pecado de mi nación. He hablado antes de la sequía, y España es un país que históricamente sufre episodios de sequía, y yo estoy seguro que es fruto de la posición anti-israelita que tiene este país, con cualquier clase de gobierno, de derechas y de izquierdas. Y por eso no nos ha ido bien como nación. Y te recuerdo una cosa, en el año 1492, cuando Cristóbal Colón llega a América, España empieza a tener el imperio más grande que haya existido en extensión territorial. Pero ese mismo año, los reyes católicos estaban expulsando de España a todos los judíos. Maldición al canto. ¿Qué le quedó a España de ese imperio? ¿Qué le quedó a España? Hoy en día somos el vagón de cola de la Unión Europea. Los países del norte dicen que España es el norte de África, en lugar del sur de Europa. Como diciendo, estos son los últimos, siempre hay que estar ayudándoles, siempre hay que estar dándoles dinero a los españoles para sus proyectos. ¿Por qué? Pues porque los del norte son más ricos y los del sur menos. Pero eso no es por ser del norte o por ser del sur, no es por eso.
También España vio cerrar las puertas a la reforma protestante. Y en España no caló la reforma protestante. Aquí había una institución que se llamaba la Santa Inquisición, que a toda persona que tenía una Biblia le llamaban brujo y la quemaban en una hoguera, acusándolos de brujería. Imagínate lo que hacía la Santa Inquisición. Bueno, el pecado de mi nación me va a afectar a mí también, porque si España vive una sequía o vive una crisis económica, a mí me va a afectar. Por supuesto que me va a afectar. A veces nos va a tocar sufrir a causa del pecado de nuestra nación. A veces vamos a sufrir porque hay unos propósitos de Dios que no somos capaces de entender en el momento actual, pero Dios, que sabe todas las cosas, que es sabio, está trabajando en algo que le va a dar gloria a Él. Y ahí puedes ver situaciones que en el momento te hacen sufrir y tú dices, yo no lo entiendo, yo no me merezco esto. Como el de Job, yo era un hombre temeroso de Dios, un hombre que vivía temiendo a Dios. Entonces dice, bueno, este aprendió la lección, este ya está arrepentido de corazón. Tengo que seguir siendo incondicional con Él. Le voy a seguir mostrando mi gracia, mi favor, mi provisión, mi perdón, mi comunión, mi cercanía, mi abrazo, mi restauración. Que sepa que estoy con Él.
Pero a veces los padres somos un poco como resentidos, ¿no? O sea, como, me ha faltado el respeto a mi hijo. Y no nos basta con darle con la vara, sino que nos queremos mostrar como enfadados con ellos una semana entera y les quitamos la paga y les quitamos el cine y les quitamos... No, pero si ya le diste, si fue efectivo, Dios te trata como a hijo. Tú sigues siendo hijo, tú sigues siendo mi especial tesoro, tú sigues siendo mi hijo, no te he desechado. Porque dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos los de Hebreos 11, todos aquellos héroes de la fe han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahora, si tú le quieres decir a Dios que vas a pecar, pero que no quieres recibir ninguna consecuencia del pecado, tú le estás diciendo a Dios, yo soy un bastardo. Tú no eres mi padre, yo soy un hijo de Babilonia, de la ramera. Tú mismo te estás diciendo eso. Me acuerdo cuando yo era niño, una vez peleando con uno de mis hermanos, le insulté y le dije, eres un hijo de... Y luego pensé, ¿pero cómo? Estoy insultando a mi madre. Bueno, a veces uno cuando no quiere ser tratado como hijo, lo que le está diciendo a Dios es, bueno, yo soy un bastardo, yo no tengo padre, no tengo quien se ocupe de mí. A muchos padres les cuesta trabajo creer que cuando disciplinan a sus hijos, el mensaje que le están dando a sus hijos, aparte de la corrección, es, tú eres mi hijo y me importa tu vida. Tú eres en quien yo me preocupo, en quien yo estoy interesado en formar una persona sólida. Y los padres les cuesta trabajo creer eso. Ahora, si tú ahora eres adulto y tus padres te disciplinaron, aunque no fuera muy bíblicamente, a lo mejor no era con la varita, a lo mejor era con la zapatilla, con el cinturón, a lo mejor era con un capón en la cabeza, pero si tú eres honesto, has de reconocer que bendita disciplina la que te dieron en aquellos años. Yo por lo menos lo reconozco. A mí me daban con la correa, me daban con de todo, no muy ortodoxamente de acuerdo a la Biblia, pero yo digo, bendita disciplina. Porque si yo no hubiera conocido al Señor, si yo no hubiera tenido aquellas disciplinas cuando era más niño, quizá hoy estaría en la cárcel, o en un cementerio, o empastillado, dependiendo del alcohol o de fármacos o de qué sé yo. Yo digo, benditas disciplinas, porque fui tratado como un hijo. Porque si yo llegaba tarde a casa y mi padre decía, a las 2:30 nos sentamos todos a comer, y yo a las 2:30 estaba en la piscina con mis amigos, pasándomelo bien, echando la última ronda de las cartas. Y cuando yo bajaba a casa y eran las 3 de la tarde, y mi padre me pegaba un correazo y me decía, te dije que a las 2:30 porque somos una familia y tú eres de esta familia. Y mi padre no era creyente. Tú eres de esta familia, tú tienes que estar sentado aquí a las 2:30. Y el próximo día, si vuelves a hacerlo, no comes. No comes. Vaya que si yo estaba a las 2:30 al día siguiente. Pero en el momento, como nos viene a decir ahora la palabra de Dios, a mí eso no me gustaba. Yo estaba enrabietado por dentro porque yo pensaba, ¿qué más da que me coma el arroz a las 2:30 que a las 3? Si lo que se trata es de comer. Eso era mi pensamiento. Y yo pensaba, mi padre es muy duro, mi padre es muy exigente, mis amigos llegan a la hora que quieren. Pero ¿quién era el hijo de mi padre? Yo. Mi padre no se preocupaba mucho por la condición de mis amigos. Se preocupaba por su hijo, porque yo era su hijo. Me acuerdo una vez que con mi pandillita de amigos nos dio por robar en una cafetería. Y un día nos pilló, un día que yo no estaba robando, les pilló a ellos el guardia de seguridad. Y bueno, como eso era una urbanización privada, pues
No se llamó a la policía ni nada, sino que todo se resolvió allí internamente. Y entonces llamaron a mi padre también, porque uno de mis amigos dijo, sí, sí, Villanueva también. Pero yo ese día no había estado. Y yo dije, será desgraciado este. Y entonces mi padre fue a esa reunión, le dijeron, sí, los chicos han robado unas latas de Coca-Cola, no sé qué, se han metido por la ventana, ta, ta, ta. Y mi padre llegó a casa y me dijo, ¿tú has robado? Yo le dije, papá, te voy a decir la verdad. Yo he robado, pero ayer cuando los pillaron, yo no estaba ahí. ¿Seguro que tú no estabas? A mí me importa lo que tú has hecho. Papá, otras veces yo he robado, pero ayer yo no estaba. Yo le dije la verdad, porque algunas veces me había pasado que mentía sobre la mentira y luego me pillaban y el castigo era doble. Y entonces mi padre fue a defenderme allí con el administrador y con el gerente y todo el rollo. No, mi hijo no robó ayer. Pero, ¿qué estoy diciendo con esto? O sea, yo era importante para mi padre. Ese era el mensaje que yo recibía cuando mi padre se ponía estricto y me disciplinaba y me quería meter en disciplinas. Cuando él me decía, ven a las 2:30 a comer, porque somos una familia y tú eres de esta familia, tú no eres un extraño, tú importas. O sea, ahora cuando yo he crecido, yo veo y digo, ah, sí, es que yo era importante para mi padre. Es que a mi padre no le daba igual si yo me emborrachaba o no me emborrachaba. A mi padre no le daba igual si yo me metía en problemas o en peleas. No, sí le importaba mucho. ¿Por qué? Porque me amaba. Cuando tú no disciplinas a tus hijos, cuando tú no corriges, cuando tú no les marcas pautas ni límites, esos son disciplinas, tú le estás diciendo a tu hijo, eres poco importante, haz lo que te parezca y ya a ver cómo te sale la vida. Si te va bien, pues te va bien, si te va mal, pues lo siento. Ese es el mensaje que le damos a nuestros hijos. Entonces Dios dice, si soportas la disciplina, versículo 7, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice el 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, con la zapatilla, con la chancla, con la sartén, con lo que fuera. Pero este Padre nuestro, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para que participemos de lo que Él es, de su pureza. O sea, es que el plan de Dios es tan maravilloso que quiere que tú participes, que tú estés integrado totalmente a su santidad. Las disciplinas se aplican para prevenir, para sanar y para crecer. Ya no hablo de la disciplina de corrección, estoy hablando de las disciplinas, del entrenamiento que tú le haces a tu hijo, a tus hijos, para que sean firmes, para que sean personas de provecho. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Dios quiere que tengamos algunas disciplinas para que seamos sanos. Por ejemplo, cuando Dios te dice, perdona a todos los que te han ofendido. Y tú llegas a la iglesia y uno de los primeros cursos que tenemos es el curso de los 12 pasos de sanidad. Y en ese curso algunos desmayan definitivamente. Algunos no quieren esa disciplina. La disciplina de tener que perdonar a los que me hicieron daño. Pero Señor, si yo pensé que tú me amabas, que me ibas a tratar bien y ahora me dices que tengo que ir y perdonar a esos que me han hecho daño 1,000 veces, cosas inconfesables, y Dios te dice, sí, porque quiero sanarte. Disciplínate a perdonar. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Y el curso de sanidad, el antibiótico que usamos es el perdón. Ese acaba con todas las infecciones de nuestra vida, con todas. Y claro,
haciendo el curso de sanidad nos pasa frecuentemente que empiezan 30 personas y acaban 15, 20. Los otros 10 desmayaron. No confiaron en lo que Dios estaba haciendo. No creyeron que era bueno para ellos, de parte de Dios, perdonar todo lo que nos habían hecho. Entonces, las disciplinas son para sanar, pero también para prevenir. Por eso enseñamos a la gente que el curso de los 12 pasos no es un curso que dura 3 meses y ahí se acaba todo. No, de ahí en adelante tú tienes que hacer tu labor preventiva y disciplinarte a seguir perdonando, a seguir siendo generoso, a seguir ayudando, a seguir liberándote. Mira, muchas veces cuando yo oro a nivel personal, yo me libero de demonios, me libero de malos pensamientos. Y a veces no porque los esté teniendo en ese momento o en esa semana, a veces es una labor puramente preventiva. Porque yo creo lo que dice la Biblia, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo lo creo. Lo creo y confío que Dios lo pone allí para que yo esté alerta y no me duerma. Entonces tú sabes que cuando un hombre es adúltero, el adulterio no empezó el día que se acostó en la cama con su vecina. El adulterio empezó antes, en alguna conversación, en alguna mirada, en alguna circunstancia, en algún faltante que uno tiene. Por eso yo hago la oración preventiva y me libero frecuentemente. Espíritus de inmundicia, espíritus de codicia, espíritus de mentira, de orgullo. Y yo me libero. No necesariamente porque haya pecado o esté atrapado por un demonio. No, es una oración preventiva, es una disciplina. Me autolibero. Es como tomarse el antibiótico por si acaso, ¿no? Pero también es para crecer, porque las disciplinas te colocan en la posición donde tú puedes tener un crecimiento. Mira, voy a usar un término que está muy de moda ahora, un crecimiento sostenible. Aquí ha quedado bien, crecimiento sostenible, porque también he visto mucha gente en la vida cristiana que empiezan a crecer, quizá porque Dios les ha dado unos dones muy marcados, muy fructíferos. Empiezan a lo mejor a evangelizar y tienen mucho fruto, empiezan a pastorear y tienen mucho fruto, empiezan a servir y tienen mucho fruto, empiezan a hacer cosas en la vida cristiana y el edificio va creciendo, pero resulta que los cimientos no están sanos. Y lo que ocurre es que llegan al cuarto piso y de repente ¡brum!, todo se desmoronó. ¿Dónde está Pepito? No, que se ha ido al mundo. ¿Cómo que se ha ido al mundo? Pero si estaba, mira, tenía hasta discípulos, pero si mira, si se le veía feliz en las vigilias alabando a Dios, pero mira si había evangelizado a todos los de su empresa. Se desmoronó por no tener carácter, por no tener disciplinas, por depender solamente del don. Pero es que el don te lo da Dios. El fruto lo produce Dios, el crecimiento lo da Dios, pero ¿quién tiene que forjar la estructura que soporte todo ese crecimiento? La tienes que formar tú con disciplinas. Y para eso Dios te propone disciplinas. Para eso Dios te propone una tabla de entrenamiento. Por eso la Biblia dice, no dejes de congregarte. Sé luz y sé sal allí donde tú estés. Eso es algo intencional que tú tienes que hacer. Escudriña las escrituras. Todo eso son disciplinas. Eso no es una manía del pastor. Eso no es un requisito del conéctate. Esos son disciplinas que Dios te está poniendo para que puedas crecer sosteniblemente y que no avergüences al Señor. Porque mira, a veces se oye, tal pastor de tal iglesia resultó ser adúltero y todo el mundo se entera. ¿Por qué? Pues porque era una mega iglesia y entonces todo el mundo se entera. Pero a veces hay caídas, ya no digo ni siquiera de un pastor, de un miembro cualquiera de la iglesia, y en el reino de los cielos son igual de dolorosas, porque los que conocían a esa persona
y quizá no eran creyentes todavía y dicen, mira, ¿en qué quedó el cristiano? Mira todo lo que hizo y no pudo aguantar. ¿Pero por qué no pudo aguantar? Porque no tenía disciplinas. Yo siempre le digo a la gente que no sé qué habrá visto Dios en mí. Honestamente, no sé qué habrá visto Dios en mí. Yo era un sinvergüenza y un religioso asqueroso que por rezar 4 Padres Nuestros yo pensé que era buena gente, mucho tiempo. Pero no me importaba emborracharme, no me importaba hacer todo lo que cualquier joven de mi edad. ¿Qué habrá visto Dios en mí? Mi único secreto en la vida cristiana ha sido ser constante. Ser constante. No tengo grandes revelaciones, no tengo unos dones proféticos espectaculares, todavía no he levantado ningún muerto, pero he sido disciplinado desde el minuto 1 en temer a Dios, en buscar a Dios, en depender de Dios, en clamar a Dios, en pegarme a Dios, en escoger siempre la herencia de Dios, renunciando a todo lo demás. He sido constante en eso y mi esposa también. Y yo diría que ese ha sido nuestro secreto, las disciplinas. Yo recuerdo desde los primeros pasos en mi vida cristiana empezar a orar y no parar hasta hoy. No parar hasta el día de hoy. Empezar a leer la Biblia y no parar hasta el día de hoy. Moisés esperó 40 años para poder estar listo a cumplir el llamado que Dios le había hecho. ¿Qué quiero decirte con esto? Los procesos de Dios no son rápidos, son lentos. El otro día escuché una cosa que me gustó mucho, y es que si tú te bañas en agua, si tú te pones en estos parques acuáticos que hay ahora y que se vuelca la cesta, ¿no?, y te cae todo el agua, en un momento tú estás empapado. Pero si tú te echas aceite, el aceite empieza lentamente a caer, porque el aceite es más espeso, es más denso, ¿no? Entonces empieza y se cumple lo que dice el Salmo: desciende la cabeza, las barbas, las vestiduras, hasta que llega e impregna todo tu cuerpo. Las disciplinas de Dios requieren tiempo. Esto no es que oren por mí, que me impongan las manos, me caigo para atrás y ya estoy listo para la obra misionera. No, eso no existe. Esa es la vanidad en la cual muchos se apoyan y no quieren las disciplinas, quieren el milagro instantáneo, que ya esté formado Cristo en mí. No. Pablo decía: sufro por vosotros hasta que Cristo sea formado. Hasta que Cristo sea formado. Gálatas, empezasteis bien y ahora os estáis torciendo. Venga a la gracia, vuelve a la disciplina de la gracia. Olvídate de las obras, olvídate de la ley para salvarte. La gracia. Entonces, no quieras que Dios te trate a ti en plan microondas. Eso no existe. Y tristemente hay mucha gente que viene a la iglesia con esa mentalidad: ay, yo quiero hacer un curso y ya estoy listo. No. El otro día reunimos varias personas que son candidatos a empezar a estar en el grupo de alabanza y les dijimos: mira, tenéis una voz maravillosa, tenéis disposición, está muy bien, pero mínimo hay que estar 1 año y medio sirviendo en otro ministerio de la iglesia, en otro ministerio que no tenga el glamour de aquí, en el ministerio de la fregona, en el ministerio de lavar platos y vasos, de pelar patatas, de cambiar pañales a los niños, de venir entre semana y arreglar cosas en la... Ese ministerio es la disciplina que tú necesitas ahora para que cuando subas aquí y te crees que los aplausos son para ti si no te has disciplinado. Y vas a decir: ¡oh, mira cómo canto! Como los ángeles. Disciplinas. Disciplinas. Los procesos del Señor son lentos. Los procesos del Señor son lentos porque Dios quiere asegurarse que el hormigón que se utiliza en tus columnas no tiene ningún defecto, que tus vigas son fuertes, no hay termitas que se las comen. Los procesos del Señor llevan tiempo. Josué tardó 7 años en conquistar la tierra prometida.
7 años. Y Dios le había dicho, entra que te los vas a comer. 7 años. Pero luego tardó otros 7 años en distribuir a todas las tribus en cada territorio. Jacob esperó 14 años por su amada esposa, Raquel. Entonces, no pretendas que en la vida cristiana las cosas sean rápidas. No desmayes, aguanta las disciplinas, persevera. Ay, es que llevo, no sé, llevo 3 años en la iglesia y no me han dado ningún discípulo. Y yo quiero tener una célula con discípulos. Persevera. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Para participar de su santidad. Versículo 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después. Di conmigo, después. Es que no es en el momento, es después. Y ese después, bueno, para Dios un día es como 1000 años, o sea que después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso Santiago dice, tened por sumo gozo cuando te halles en una prueba. Cuando tú digas, Señor, estoy clamando y no me llegan los papeles. Señor, estoy clamando y no me llega ese piso. Estoy clamando y no me llega ese príncipe azul. Estoy clamando, Señor. Bueno, míralo desde la otra perspectiva. Dios está disciplinándote para que cuando llegue esa bendición, tú no te olvides de Dios. Y si tarda 1 año, y si tarda 3 años, y si tarda 7, y si tarda 40 años la conversión de tu familia, que tú no desmayes. Porque esas son las disciplinas de Dios, las que están preparándote para el fruto que tiene que llegar. Entrénate hoy, disfruta mañana. El Corte Inglés te dice, compra hoy, pague mañana. No, Dios te dice, entrénate hoy, disfruta mañana. Respeta a tu novia, a tu novio hoy, disfruta mañana. Persevera hoy en la fe y mañana cuando otros caen, desmayan y se olvidan y retroceden, y tú vas a seguir, y vas a seguir, y vas a seguir. Vive por fe hoy y recoge mañana la cosecha. No te canses de obedecer hoy. Pon tus ojos en el Señor y Dios te va a recompensar. Porque Dios no miente. Porque Dios no miente. En eso también Dios es diferente a nosotros. Que a veces les decimos a nuestros hijos promesas y luego no las cumplimos. Porque se nos olvida, porque no controlamos todas las cosas o porque somos un poco ligeros a la hora de prometer, pero Dios cumple todas sus promesas. Y dice el versículo 12 y el versículo 13, y con esto vamos a terminar. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahora, ilustremos esto, ¿no? Dice, levantar. Estoy así, no puedo más. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a diezmar si ahora no? Si no, ¿para qué voy a hablarle al vecino si me insulta todos los días? ¿Para qué voy a ser puntual en el trabajo si luego el jefe no paga las horas extras? ¿Para qué? Y Dios te dice, endereza las rodillas, levanta tus manos, mira a Dios, endereza, y haz sendas derechas para tus pies, las disciplinas. Sendas derechas para tus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Levanta las manos, endereza tus rodillas paralizadas, deja la queja, deja de quejarte, deja la pasividad. Cuando otros lo hagan, yo lo haré. Cuando otros se pongan a hacer la tarea, entonces yo me añado. No, levanta las manos y las rodillas paralizadas. Sal de la pasividad, deja la queja. Las sendas derechas son ese entrenamiento que tú necesitas. Insiste una y otra vez y tú vas a ver que tu carácter es sólido.
Cuando yo me convertí, mi familia y la familia de Natalia, porque nos convertimos a la vez, fueron muy opositores a nuestra fe, activamente opositores a nuestra fe. Eran literalmente enemigos de nuestra fe. Y eso nos hizo tener que disciplinarnos férreamente, por ejemplo, a congregarnos todos los domingos. Cuando en mi familia el domingo la familia esté reunida a comer. Y resulta que como aquí somos tan pesados que nos quedamos a comer, pues llegó un momento que ya no solo me quería congregar en la reunión y luego salir corriendo para que mi padre y mi madre estuvieran contentos en la comida familiar, sino que yo quería pasar más tiempo de comunión con los cristianos, porque a mis padres los veía de lunes a sábado, en verdad. Entonces me tocó en un momento dado decir, voy a comer en la iglesia, voy a darle el día del Señor, no solo el culto del Señor. Y eso fue un problema. Cuando dije que íbamos a viajar a Israel, me acuerdo un año que los niños eran pequeños, Carlitos todavía no había nacido, y eso era bueno, no, que los van a matar, que los niños. O sea, como siempre todo era un problema. Que vamos al campamento, cuando antes de ser pastores y decíamos, cogemos una semana de vacaciones y nos vamos de monitores al campamento, que por qué no venís a la playa a estar con nosotros, que por qué no venís a vernos, que las vacaciones ya ni venís, que todo era un problema, todo era un problema, que estamos disciplinando a los hijos, ay, que todo era un problema, que vamos a soltar nuestros trabajos y vamos a trabajar a tiempo completo para la iglesia. ¿Que para qué te he pagado una carrera? Que tú... todo era un problema. Pero cada circunstancia, y muchas de esas circunstancias con lágrimas, con impotencia, todas esas cosas nos hicieron ser más y más disciplinados. Dios desde el primer minuto nos empezó a meter en disciplinas porque sabía que íbamos a tener que pasar por varios valles. Y fueron dolorosos, aún durante la pandemia. Recuerdo un día que estábamos en Madrid con mi familia y dije, bueno, el domingo vamos a la iglesia. Y luego venimos otra vez porque estábamos varios días en Madrid, mi familia está en Madrid. Y me dijeron, si vais a la iglesia os vais a contaminar y tal, y entonces aquí no volváis. Y yo dije, pues a la iglesia no voy a dejar de ir. Y me tocó no volver, porque tenían miedo. O sea, nos ha tocado un entrenamiento desde muy temprano, porque Dios sabía que venían pruebas para nuestra fe. No digo que mis pruebas sean más difíciles que las tuyas, porque yo sé que para cada uno las pruebas que tiene que pasar son las que tiene que pasar. Son las que Dios ha establecido y son suficientes. Pero no desmayes, no te rindas, persevera. En Corintios, en Timoteo, Pablo habla a sus discípulos de el cristiano como atleta, que se abstiene de todo, que corre para ganar, no corre para participar. No, hay que ganar, hay que llegar a la meta. Y se abstiene de todo. A Timoteo le dicen los cristianos como soldados, que también se abstienen de enredarse en los negocios de esta vida, porque estamos en batallas, estamos en guerra. Y requiere que el soldado sea alguien disciplinado, que se levanta temprano a orar, a depender del Señor, a buscar la dirección de Dios, el consejo de Dios, abrir la Biblia. ¿Qué me estás diciendo hoy, Señor? Creyendo que al abrir la Biblia tú me estás dando lo que necesito para el día de hoy, el pan de cada día. Creyéndolo y creyéndolo y creyéndolo. Hay una serie de disciplinas espirituales que van a ayudar a tu carácter a que nunca se rinda, a que nunca desmaye, a que nunca desistas de Dios. Una buena disciplina
es humillarse todo el tiempo. Humíllate todo el tiempo, todos los días. Antes de ir a tu trabajo, humíllate con Dios. Todos los días, antes de venir a la iglesia a servir, humíllate delante de Dios. Todos los días, antes de hacer cualquier cosa, humíllate y dile al Señor: Señor, hasta que tú no me levantes, yo no me levanto. No quiero reconocimientos, no quiero aplausos, no quiero que me digan que bien, no quiero nada, Señor, que no venga de ti. Y si tú no me lo das, no lo quiero. Me humillo. Es una excelente disciplina. Te regañan un día en el trabajo, calladito. Te regañan aquí porque no hiciste bien tu cometido en el equipo en el que sirves, calladito. Llegaste tarde a tu puesto de servicio y no dices: es que el tren pasó tarde. Perdón, he llegado tarde, no he cumplido mi responsabilidad. No hay excusas. Humíllate, humíllate. Rinde cuentas. Es una excelente disciplina para tu vida. Rinde cuentas. Habla con tu líder con frecuencia. Rinde cuentas. Estoy bien, estoy mal, estoy luchando, estoy prosperando, pero sí, llevo 3 días sin orar, no sé qué me pasa, he discutido con mi esposa más de la cuenta. Rinde cuentas. Es una excelente disciplina para ti, es una disciplina de protección. Congrégate. Da todo el tiempo, da y vuelve a dar. No, ya di para un cumpleaños este mes, ya no doy más. Da, oblígate a dar, es una excelente disciplina. Oblígate a dar todo el tiempo. Invéntate excusas para dar. Ama, perdona, alaba, adora, son excelentes disciplinas. Lee libros además de la Biblia. Jóvenes que tenéis todo el bendito verano sin hacer nada, proponte leer 1, 2, 3 libros. El otro día escuché un pastor que cuando se convirtió, en 3 meses se leyó 3 veces toda la Biblia completa. 3 veces. Era tal el amor, la pasión, la sanidad que había recibido, que cuenta que en 3 meses se leyó 3 veces completa la Biblia. No hay excusas para las disciplinas. La excusa es la pereza, la falta de confianza en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios quiere hacer. Oramos.